En las últimas semanas, Netflix me ha vuelto a hacer llorar con la historia de un reno. Así que, para calmar mi emoción por la segunda temporada del live action de One Piece, hoy vamos a analizar a mi villano favorito de la obra. Además, quiero explorar en qué grado una persona puede nacer malvada, por lo que empecemos a ver al gran rey de Dressrosa, Don Quijote do Flamingo. Para empezar a definir al Shichibukai, quizá debamos hablar de sus rasgos más distintivos. Estos serían su egoísmo y su complejo de superioridad. A Doffy no le importa nada ni nadie que no sea él mismo. Ve a todas las personas como simples animales. Ni siquiera su mal llamada familia se libra de esta descripción, pero ahondaremos en ello en un rato. Frente a todas estas personas inferiores, él se alza como alguien muy por encima. Pues desde su nacimiento ha sido una existencia casi similar a un dios, un dragón celestial, y es en su condición de noble mundial en la que empiezan a surgir los problemas. Como dragón celestial, los primeros años de vida de Doflamingo estuvieron marcados por el lujo. Podía hacer lo que quisiera sin consecuencia alguna, un ambiente que, como podéis comprender, no es que sea el ideal para criar a un niño y que no salga un completo déspota narcisista. Tenéis, sin irnos muy lejos, al imbécil de Carlos, por ejemplo. Para evitar este destino, el padre de Doffy decidió que renunciarían a su estatus y vivirían como personas normales. Todo ello para dar una importante lección a sus dos hijos. Por muy noble que se crean, no son distintos de cualquier otro ser humano. Sin embargo, creo que no pudo hacerlo de peor manera. No solo abandonó Mary Joyce de un día para otro sin explicaciones, haciendo que sus hijos nunca llegasen a comprender el motivo de todo esto, sino que decidió instalarse en una isla fuera de la influencia del gobierno mundial, una en la que odiaban a muerte a los dragones celestiales. Entiendo que el padre quisiese la experiencia de crianza más real posible, pero hay niveles. Con todo este teatro, el hombre solo consiguió convertirse para Doflamingo en el culpable de todas las desgracias que le ocurrieron desde entonces. Por culpa de su padre, ya no podía disfrutar la vida de lujos que le pertenecía desde nacimiento. Por culpa del idiota de su padre, fueron perseguidos como criminales. Por culpa del inútil de su padre, su madre murió de una enfermedad que no pudieron curar. Por culpa del traidor de su padre, fueron torturados y despreciados. Y, para poder volver a su vida, a Doffy no le quedó de otra que de apretar ese gatillo, creyendo que llevándoles la cabeza del traidor le volverían a aceptar como un dragón celestial, pero para su desgracia no le funcionó. El momento en el que, manipulado por Trébol y compañía para hacerle creer que merece el mundo, es rechazado por los nobles mundiales, es cuando se termina de romper algo en la mente de Doflamingo. Y con la convicción de hacer pagar tanto a los dragones celestiales que le rechazaron como a los humanos inferiores que le provocaron tanto daño, es que forma a la familia Don Quijote, por la que reclamará, por cualquier medio, lo que es suyo. Además, el titiritero tiene otro rasgo que le hace temible, cuanto menos como villano. Conoce cómo usar el arma más poderosa de todas para conseguir sus objetivos. Una buena historia. Por ejemplo, la historia de un malvado rey déspota, o la de un tesoro que los nobles no quieren revelar al mundo, siempre utilizando su pasado para justificar todas sus acciones, pues él liberó a Dressrosa de un tiránico rey porque la familia Don Quijote era la verdadera heredera de ese trono. No le importó hacer sufrir a cientos de familias, pues a él le hicieron sufrir cosas peores. Y al fin y al cabo, es el ganador quien define lo que es la justicia. Además, en el caso del rey Riku se nos muestra también un factor clave dentro de Doflamingo. Entiende lo poderosa que puede llegar a ser la amabilidad humana y hasta el punto en el que las personas pueden llegar por alguien a quien respeta y se permite jugar con todo eso. Pues todo este cuento de Doffy podría llegar a estar muy bien, que no lo está, si no existiese su hermano Rocinante, quien en la historia sirve de contrapunto y es el total opuesto de Doflamingo. Un niño que tampoco comprendió a su padre y sufrió las mismas barbaridades que su hermano, pero que creció para convertirse en una persona cuyo objetivo es ayudar a los demás, creciendo con una mentalidad que haría que su padre estuviera orgulloso. Por mucho que quiera, no voy a convertir este análisis en una propaganda descarada de Rocinante, pero quiero que entendáis el punto. En igualdad de condiciones, dos hermanos eligieron caminos completamente diferentes en la vida, mientras que uno se volvió alguien respetable capaz de abandonar todo para salvar la vida de un niño, el otro
creció para volver a jalar un gatillo contra su propia sangre. Y la respuesta parece tenerla el propio corazón, pues él mismo dice que su hermano siempre fue así, pues nació malvado. Un pequeño parón en el vídeo para deciros que tenemos un Discord oficial en el que podemos hablar de anime, videojuegos y casi cualquier cosa. También tenéis la sección de miembros del canal activa. Y bueno, ya que estás, si te está gustando el análisis, un like nunca viene mal. Continuemos. Y esto, si me permitís, nos abre un interesante debate filosófico, porque ¿puede acaso el ser humano ser malo por naturaleza? Este es un debate que se lleva fraguando durante muchísimos años y la respuesta suele variar ampliamente. El filósofo Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, deja en claro que para él la condición humana es intrínsecamente malvada y que por esto mismo son necesarias las leyes y la moral para que se pueda vivir en sociedad. Bajo esta visión, el ser humano es alguien egoísta, avaricioso y capaz de cometer los peores crímenes para obtener lo que desea y que solo se ve limitado por la opinión o la creencia. Esto, bajo la visión individualista de Rocinante, encajaría muy bien para describir a Doffy, sobre todo si tenemos en cuenta que el Shichibukai, al creerse Dios, no está atado por ninguna convención común y corriente, algo que podemos ver desde su más tierna infancia, cuando lo primero que hace después de salir de Mary Joyce es pedir a su padre un esclavo. Bajo esta premisa, desde el momento de su nacimiento, Doffy estaba condenado a ser un tirano despreciable. Sin embargo, no termino de concordar con esta explicación. Otra aproximación a esta idea es la planteada por el filósofo Rousseau, quien expuso que está en la naturaleza humana ser bueno. Bajo esta premisa, lo que corrompe al ser humano es el contacto con la sociedad. De esta unión es cuando surgen los egoísmos y las envidias. Sin embargo, esta tesis tampoco me termina de convencer para describir el por qué Doflamingo se comporta como un tirano, pues al intentar encajar algo tan complejo como la mentalidad humana en una variable binaria, o se es bueno o se es malo, se dejan de lado millones de matices. En mi opinión, el ser humano nace en un estado neutro, natural, no vira hacia ninguno de los extremos, y es a la hora de crecer en donde se forma la personalidad de este, que sí que se podría llegar a encajar en uno de los dos moldes. Por lo propio, la brújula moral de una persona depende completamente de las experiencias en el entorno en el que se ha criado. Un experimento muy interesante se llevó a cabo sobre este pretexto, en el que se crió a dos gemelos en situaciones distintas y ambos terminaron con una moral y personalidades diferentes. Esto lo podemos ver en la obra al comparar el cómo resultaron Doflamingo y Rocinante. El primero, con un poco de ayuda de Trébol, cayó en un pozo oscuro en donde no le importaba hacer lo que fuese para poder obtener sus metas. El segundo, por el contrario, pese a haber experimentado la misma persecución y penurias que su hermano, consiguió sobreponerse con ayuda de Sengoku y volverse una persona buena, capaz de sacrificarse por otros. Entonces, ¿por qué diablos Rocinante insiste tanto en que desde su nacimiento Doflamingo era una mala persona? Pues aparte de que tenemos que tener en cuenta que Corazón no es un actor omnisciente, por ejemplo no tenía ni idea de que Trébol influenció la muerte de su padre, quizá el hermano menor tenga un mini punto. Y es que, aunadas a las enseñanzas moralmente cuestionables de cualquier dragón celestial, Doflamingo cuenta con muchísimas tendencias psicopáticas. El titiritero es incapaz de empatizar con nadie que no sea él, lo que potencia mucho su narrativa victimista y sus ansias de venganza en contra del mundo. Gracias a esto es que consigue deshumanizar tanto al resto de personas. Para él, son simplemente juguetes. Y dentro de la larga lista de objetos con los que jugar existen clases. Están los completamente desechables, como son los debiluchos o la gente común. Después se puede nombrar a los artículos premium, en donde entrarían seguramente figuras de importancia como otros nobles. También existen incluso aquellos juguetes demasiado peligrosos como para jugar con ellos. Los Yonkou o el gobierno mundial podrían encajar aquí. Y por último, están sus juguetes favoritos, la familia Don Quijote. Retomando lo que dije al inicio, todos los miembros importantes dentro de las filas de Doflamingo son marcados como parte de la familia, personajes con autoridad y a los que no se les puede tocar. La regla de sangre dentro de esta mafia existe por algo, y no es por respeto. Como ya he dicho, no creo que Doffy sea siquiera capaz de entender el concepto de familia. Para él, simplemente es un ideal que, como todo, le ha sido arrebatado y quiere de vuelta. Su padre destruyó su familia, por lo que él quiere crear una mejor, pero no basada en relaciones de igual a igual. Los Don Quijote no son más que los juguetes favoritos de su líder.
distan mucho de ser un grupo tan unido como la araña de Hunter x Hunter. Son simplemente la herramienta para entretener a Doffy, y esa regla de la sangre existe porque solo el Shichibukai tiene el derecho de jugar y dañar lo que es suyo. Aunque quizá la vuelta de Rocinante le instigase algo de cambio, lo aceptó sin duda y le dio el puesto de mano derecha pese a ser un inútil, solamente por ser su hermano de sangre. Era un intento de recuperar esa verdadera familia, o eso es lo que le decía su podrido corazón. En realidad, se puede ver en el flashback de Law que Doflamingo siempre sospechó de su hermano. Un ejemplo de esto era el planear convertir a Law en el sustituto de Rocinante o querer utilizar a este último para obtener la inmortalidad, teniendo claro por algún motivo que su hermano se sacrificaría sin dudar en su beneficio. Pero, a diferencia de con cualquier otra persona, lo que pasaba con su hermano era algo distinto. Pese a dudar continuamente, Doffy parece receloso a admitir la verdad. Incluso en el encuentro final está deseando que su hermano moribundo le diga que ha sido todo un malentendido. Pero no todo puede salir de acuerdo a su retorcido deseo, y es en ese campo nevado donde se vuelve a mostrar que ambos hermanos son dos caras de una misma moneda. Rocinante, pese a odiarlo con todo su ser por las monstruosidades que ha cometido, nunca fue capaz de apretar el gatillo y terminar el trabajo. El odio nunca logró sobreponerse al verdadero cariño que sentía por quien una vez fue su hermano. Doflamingo, por el contrario, pese a querer aferrarse a esa última relación sanguínea, disparó la bala, pues al final, Corazón no era más que otro juguete que había osado contradecirle. Don Quijote Doflamingo es sin duda alguna una persona malvada, un tirano que cree ser merecedor de un mundo que no le pertenece. Nada de lo que nos cuenta llega siquiera a empezar a justificar todo el mal que ha causado en el mundo, porque todos sus argumentos no son más que excusas distorsionadas por su retorcida mentalidad. Muchas veces, al conocer el pasado de un villano, puedes llegar a entender sus acciones. Entenderlas, nunca justificarlas. Sin embargo, se me hace imposible ver a Doffy bajo esa luz, pues su tiranía no tiene justificación y tampoco se entiende. Simplemente es alguien tan roto que no tiene redención alguna. Puede que no haya nacido malvado, pero claramente escogió ese camino por voluntad propia. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y si es así ya os sabéis la perorata de la suscripción, el like y el comentario que siempre ayuda. Si estáis buscando qué vídeo ver a continuación, os puedo sugerir este que hice sobre la figura de Enrico Pucci, el villano final de JoJo's Stone Ocean. Nos vemos en la próxima.